Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Soy Adela y le llamo de Alcorcón. Adelante, Adela. Como ha estado hablando hoy del bautismo de Jesús, le quería hacer una pregunta sobre esto, que un familiar mío me ha dicho que le comunique porque tiene una nieta y su hijo no la quiere bautizar. Y claro, tiene mucha pena porque yo tengo 10 nietos y gracias a Dios están bautizados, porque si no me ocurriría lo mismo. Entonces me ha dicho que le preguntara si ella, cuando se encontrara sola con la niña, pues como un deseo, la podía bautizar ella con agua bendita en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que le quería preguntar. De acuerdo, vamos a ver, yo le daría la siguiente respuesta. No debemos hacer ese bautismo, porque es que Dios ha entregado a los padres la responsabilidad de ser ellos los tutores. O sea, les ha entregado una gran responsabilidad de ser ellos los responsables de la educación de los hijos. Y eso no puede hacerlo, no puede arrogarse nadie ese derecho de los padres pretendiendo sustituirles. Otra cosa es que ellos, en la medida en que pueden hacerlo, sí recen por ese niño, y en la medida en que se les permita, pues, también lleven adelante la educación cristiana del niño. Pero hacer un bautismo de una manera secreta, de espaldas a los padres, no debe de hacerse. Ya sé que ha podido haber algún caso dramático, etcétera, en el que ha podido igual justificarse en alguna situación muy dramática, pero no hagamos de una excepción una norma. Creo que el principio es así. Por otra parte, también esto supone que la oración y el apostolado no únicamente tienen que ejercitarse pues con el nieto, sino sobre todo con los hijos, que muchas veces son los grandes, muchas veces no, son el gran problema. Si el problema no lo tienen los niños, lo tienen unos padres que han sido hijos de una generación y que han tenido un influjo de secularización, pues que les ha desnortado, que han perdido el norte, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso supone estar cerca de los hijos, y no solo de los nietos, claro, estar cerca de los hijos, hablarles de corazón a corazón, saber también medir cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, hay que orar por ellos más que hablarles, pero también hay que hablarles, o sea, es decir, supone pues un consagrarnos a Dios, ofrecerle nuestros sacrificios, y tener, ¿no?, la paciencia que tiene Dios con nosotros, que es infinita. El misterio de la paciencia de Dios, yo creo que se pone a prueba en los abuelos, que tienen que vivir la prueba de que sus nietos no sean bautizados, ¿no? Y sufren tremendamente, y ese sufrimiento les hace entender un poco a Dios, les hace entender un poco al corazón de Cristo, que sufre por el rechazo del amor de Dios, ¿no? Les hace entender un poco lo que Jesús dice allí al ver Jerusalén y decir: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reuniros como las gallinas quieren reunir a sus polluelos debajo de sus alas, pero no habéis querido, ¿no? Luego, hagamos también de la prueba una ocasión de mayor unión con Cristo, y de reparación, ¿no? Que intentemos amarle y reparar pues los pecados de nuestra vida y de nuestros familiares, ¿no? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Me llamo Amparo y llamo desde Sevilla. Y muchas gracias por su enseñanza. Quería preguntarle, en el capítulo 4 de San Juan, dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Me puede explicar eso? Bien, pues es un texto importante, que es la culminación del diálogo que tiene Jesús con la samaritana. Y precisamente, para entender ese texto, hay que ver cómo la samaritana le dice a Jesús: bueno, vosotros decís que hay que adorar a Dios en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que a Jesús hay que adorarle aquí en el monte Garizim, que el monte Garizim estaba justo enfrente, desde el pozo de Jacob, en el que estaban Jesús y esta mujer samaritana, se veía, ¿no?, perfectamente el monte Garizim. Entonces hay como una diatriba, ¿no? Y le dice: bueno, ¿dónde hay que adorarle a Dios verdadero? ¿En este monte, como decimos los samaritanos, o hay que ir a Jerusalén, como dicen los judíos? Y entonces Jesús le dice: mira, la salvación viene de los judíos. O sea, Dios eligió, desde luego Jesús no dio pie alguno
a las teorías de los pluralismos religiosos, de que todas las religiones son revelación de Dios. Desde luego, en Jesucristo uno no se puede apoyar para decir eso. Jesús dice explícitamente, la salvación viene de los judíos. Pero, dice, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, ni en este monte ni en el otro monte, sino que el lugar en el que habita Dios es Jesucristo. Es decir, Jesucristo, Él es la plenitud de la divinidad. Luego el culto a Dios no está ligado a un monte, a un sitio, sino está ligado a ese Cristo glorioso que vive a la derecha del Padre y que está también presente en este mundo. Está presente allí donde está la Iglesia, allí donde están los pobres, está presente en la Eucaristía. A eso se refiere a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y por cierto, que a mí me suele gustar hacer una catequesis de este texto cuando uno va a Jerusalén y va con un grupo de peregrinos y ve desde el mirador la escena de la explanada del templo con las dos mezquitas construidas arriba y abajo están los judíos en el muro de las lamentaciones, y claro, hay un conflicto tremendo porque la roca en la que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac es la misma roca, dicen los musulmanes, en la que Mahoma desde ella ascendió a los cielos. Y entonces hay una pugna que es un drama, porque para reconstruir el templo de Jerusalén habría que destruir las mezquitas. Y claro, eso sería una guerra mundial, ¿no? Y entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Y entonces resuenan allí las palabras de Jesucristo. Llegará un día en que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, y no en esta piedra o en la otra piedra. Me parecen unas palabras proféticas, y nosotros tenemos que aplicarnos para que nuestra adoración esté purificada de toda carnalidad, porque a veces también nosotros en nuestra religiosidad tenemos que purificar pues, muchos apegos y imágenes de Dios que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, me parece que ha habido algún problema, se ha cortado la llamada. A ver, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días, soy Juan Manuel de Granada. Adelante, Juan Manuel. Quería primero saludarle y segundo plantearle la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos afirmar que Jesús tiene la misma carne pecadora que la nuestra si nace de la Virgen María, que es concebida sin pecado original y es concebido por el Espíritu Santo? Nada más que eso, buenos días. De acuerdo. Hasta luego. Bien, yo creo que no es correcto afirmar que Jesús tiene una carne pecadora, sino que asume en su carne nuestro pecado. Asume en su carne esa imagen del siervo doliente de Isaías. Dice, describe a alguien totalmente llagado, desfigurado, que no tiene apariencia humana, etcétera. Es una imagen de Jesús cargando en su carne nuestro pecado. Fue contado entre los pecadores, que es la imagen de Jesús en el río Jordán rodeado de pecadores que se van a bautizar. Fue contado entre pecadores, y es el Jesús que muere rodeado de dos ladrones en el monte Calvario. Es la forma correcta de interpretar. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy María Jesús, padre. Adelante. Quería preguntarle qué diferencia hay entre teofanía y epifanía. De acuerdo. Bueno, pues básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo, podríamos decir son sinónimos. Es la manifestación de Dios. Incluso podría haber también otro término sinónimo que es el de revelación. Revelación, con V, claro, ¿no? Epifanía, teofanía, es la manifestación de Dios que habla, que no se queda oculto, que se manifiesta a nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.